¿Por qué la petroquímica? Porque la petroquímica es quizás una de las industrias más importantes, industria básica, como promotora de desarrollo, que verdaderamente agrega valor a las materias primas. O sea, es fácil criticar que el gas se quema. La verdad, la petroquímica permite desarrollar industrias adicionales, permite la diversificación de la economía y el crecimiento de la base de manufacturas en la economía de un país. Tiene un gran efecto multiplicador. O sea, todos los que hemos trabajado de una forma u otra en la industria sabemos que alrededor de un complejo petroquímico de base se desarrolla una zona industrial que permite verdaderamente descentralizar la economía del país. Estas oportunidades están presentes en el país y están presentes porque hay condiciones que permiten pensar en que algunos proyectos se pueden desarrollar. Para entender un poquito la industria, cuando hablamos de petroquímica, no hablamos de un solo tipo de productos, hablamos de una gama muy grande. Y típicamente esta gama se subdivide a partir de los componentes químicos de base del gas. Hay una petroquímica a partir del metano, que es la petroquímica de los fertilizantes, del metanol, de la urea, de los explosivos. Hay una segunda petroquímica que es la petroquímica a partir del etano, que pasa por el etileno, el polietileno, el PVC y en fin todos estos derivados. Hay otra petroquímica a partir del propano, que es el propileno, el polipropileno y en fin toda una serie de polímeros que se desarrollan a partir del propileno. Y hay otra del butano. En general, todos los componentes del gas natural, tal cual se le encuentra en el boque pozo, tienen valor como insumos petroquímicos. ¿Por qué hablamos de su importancia? ¿Por qué decimos de que la petroquímica agrega valor? O sea, si nosotros vemos el precio que tiene la materia prima, o sea, el gas al momento de la producción, y el gas puesto, separado y puesto a la entrada de la planta petroquímica, su valor como mínimo se duplica o triplica o cuadriplica en lo que es el proyecto petroquímico. Y lo que es más importante y tiene una alta importancia en el desarrollo económico de un país es lo que sigue. O sea, hecho esto, se abre la posibilidad con inversiones muchísimo menores a toda la industria de transformación, que vuelve a duplicar el valor de esto. Entonces, una tonelada de materia prima a nivel de los pozos tiene un valor 10 veces mayor cuando está puesto transformado en el mercado. Entonces, estamos aquí desperdiciando una gran oportunidad. ¿Cuáles son, en sencillo, las grandes ventajas que disponemos para sacar adelante esta industria? Primero, las materias primas. O sea, el gas de camisea nos dio la posibilidad de tener reservas de gas significativas y es un gas rico. Es un gas que no solamente es metano, sino es un gas que tiene etano, que tiene propano y que nos permite pensar que podemos a partir de ellos desarrollar esta industria. Tenemos además el proyecto de nueva refinería de Talara, que igualmente nos va a dar una corriente rica en propileno para poder extraer propileno a partir de ella. La segunda gran ventaja que tenemos es que si miramos la costa del Pacífico, ¿no? Todos los países que están en nuestro continente en la costa del Pacífico no tienen ninguno una industria petroquímica. O sea, el primero que la haga va a tomar una posición dominante en este mercado. Entonces, a pesar de que hay un desarrollo importante en los Estados Unidos, todavía en nuestra costa ninguno de los países tiene esta posibilidad. Entonces, tenemos la materia prima y veamos si es que esa materia prima es suficiente, está a un precio accesible y veamos cómo estamos posicionados en el mercado. O sea, la producción a nivel de la industria petroquímica de base tiene economías de escala muy importantes y tenemos que pensar en tamaños de planta que sean comerciales a nivel internacional. Del lado del volumen de gas, si partimos de lo que es el último libro de reservas que publica la Dirección de Hidrocarburos,
disponemos de estas cantidades de gas. Como reservas probadas, como reservas probables, sumando, estamos alrededor de 17 TCF. Pero no solamente existen estos 17 TCF de gas, sino que adicionalmente, en toda la zona del Gran Camisea, existen posibilidades para encontrar nuevos yacimientos. Si uno mira las publicaciones de Pluspetrol, que es el operador del lote 88, vemos que ellos tienen ubicadas una serie de prospectos en los cuales se puede encontrar más gas. Existen prospectos adicionales en todo lo que es la Cuenca Madre de Dios, el lote 76 en particular. O sea, tenemos la producción de Candamo, que está ahí, está en un área protegida, pero es reservas de gas importantes. Y a eso hemos escuchado recientemente el interés renovado de Bolivia para que logre exportar gas también hacia el sur de nuestro país. O sea, Bolivia está enfrentado con el problema de que en Argentina, que es uno de sus clientes importantes, hay todo el desarrollo de Vaca Muerta. Y en Brasil hay todo el desarrollo del presal. Entonces ve que su mercado, ¿no?, aquel que ya está conectado por tubos, poco a poco se está cerrando y necesita mercados adicionales. Entonces, no, Bolivia no le vende gas a Chile, pero digamos Chile es un mercado en esta zona. Entonces Bolivia está interesado en traer su gas y sacarlo también por la costa. ¿Qué cosa podemos hacer como proyectos iniciales, ¿no? Lo primero es amoníaco urea. Ya hemos tenido en el Perú una planta de amoníaco urea, o sea, no es una tecnología nueva, es algo que aquí los peruanos ya han manejado. Para el amoníaco urea, ya desde el momento en que se trabajó en el proyecto del gasoducto de Azur, se pensó de que una parte del gas que inicialmente transporta el gasoducto debe servir a una planta de fertilizantes en la zona sur del país. O sea, una planta que puede tomar unos 120, 130 millones de pies cúbicos por día, para lo cual necesitamos más o menos 1 TCF para darle suministro seguro por 20 años. Digamos, es un proyecto bastante directo y evidente. Veamos si hay mercado, pero digamos la materia prima está ahí. El segundo es el etano. O sea, necesitamos unos 130 millones de pies cúbicos de etano para iniciar un complejo también basado en etano, de etileno y luego su continuación en polietilenos. Pero el etano hay que extraerlo del gas. La composición del gas de lote 88, los yacimientos Cachiriar y San Martín, es el orden del 10%. Entonces, bueno, un 8% puede perfectamente dedicarse a un complejo petroquímico. Y lo interesante es que ya está en la costa, en volúmenes suficientes. No es que vamos a tener que desarrollar el campo, llegar a acuerdos, no, ya esta cantidad de etano está disponible en la costa. Entonces tenemos estas dos posibilidades como punto de partida. Podemos hablar también de polietileno, no hemos entrado en esos temas, pero es posible pensar que igual de la corriente de C3 que se tenga en la nueva refinería de Talara, hay también materia prima para un desarrollo. No lo hemos tocado, nos hemos concentrado solamente en lo que es los polímeros del etileno y la parte de amoníaco urea. ¿Cuál es el precio de la materia prima? O sea, el precio de la materia prima es el precio boca de pozo más el costo de transportar esta materia prima hasta la entrada de la planta. Nuestra propuesta es que, dada la variación que tienen en el mercado internacional los precios, sobre todo en este momento en el cual en el mercado de Estados Unidos existe un excedente de gas, o se está generado un excedente de gas, una disponibilidad adicional importante, es encontrar una fórmula que permita ligar, digamos, la rentabilidad de la planta con el precio puesto en planta. O sea, el transporte es algo fijo, mientras que a nivel del costo en boca de pozo sumamos la parte que recibe el productor y la regalía. La regalía en el lote 88 es de 37%. Entonces es un porcentaje significativo. Si el precio del gas es del orden de 2, la regalía es por lo menos 70 centavos. Entonces eso nos da una flexibilidad para decir, bueno, en estos tiempos que los precios están bajos, nosotros podemos ceder, y esto está en la ley actual,
en los contratos actuales una parte de esta regalía, contra la posibilidad de que si un día los precios suben, nosotros podemos tener este adicional. Lo otro es, tenemos que pensar en mecanismos para compensar, ¿no?, la recuperación del etano. El etano genera una pérdida de calorías, hay que compensarla. Y tenemos que hacer frente a una realidad de que hoy día el etano en el mercado internacional, por lo menos en el mercado americano, no está valorizada como materia prima, está valorizada como energía, porque hay una tal abundancia. Entonces hay que necesariamente pensar en diseñar un mecanismo que permita hacer frente a estos menores costos. Digamos, en valores actuales, una materia prima puesta a la entrada de la planta del orden de $4 es una materia prima aceptable para iniciar, digamos, la industria, siempre y cuando nosotros podamos mantener este precio en el largo plazo. Para hacer esto, hemos pensado en proponer un pequeño mecanismo de compensación. La idea básica es la siguiente, ¿no? Una planta petroquímica en Perú va, a la hora de producir, colocar productos en un mercado al cual las plantas que se construyen en Estados Unidos pueden llegar. Hoy día las plantas en Estados Unidos tienen a la entrada una disponibilidad de gas del orden de $4 por millón de BTU. Entonces, es que nuestra planta puede también recibir gas a ese precio. Es decir, si sumamos el precio del gas más la tarifa de transporte, vamos a tener a la entrada de la planta un gas a un cierto precio. Hoy día los productores están recibiendo, incluida la regalía, del orden de $2 como precio en el campo. Y si pensamos en una tarifa de transporte, la actual tarifa de transporte es el orden de $1. Si se construye el gasoducto suburbano, esa tarifa, por el criterio de tener un precio de tarifa uniforme en todo el territorio, puede subir algo más. Entonces estamos hablando de $4. Quizás esto cambie. Cualquier valor hacia arriba o hacia abajo debe formar parte de un fondo, ¿no?, que va a estar regulado por una regalía variable. O sea, si la tasa de rentabilidad del productor baja demasiado, la regalía puede disminuir. Si la tasa aumenta, la regalía puede igualmente aumentar. Y de esa manera podemos asegurar por un largo periodo una tarifa de $4 o $3.50 que sería conveniente para el desarrollo de la industria. Esto está abierto a la negociación, pero yo creo que es una tarea importante del gobierno encarar esta situación. De otra manera va a ser muy difícil. O sea, hay inversiones que se están haciendo afuera y si no logramos nosotros poner estas tarifas y estos precios, pues simplemente estaremos fuera del mercado. El siguiente aspecto, la siguiente ventaja, es el hecho de que el desarrollar en la costa de Perú un proyecto nos va a permitir capturar los mercados de la costa del Pacífico, Ecuador, Chile, Colombia, y tener posibilidades de llevar el producto hacia el mercado americano o hacia Asia. O sea, nuestra localización geográfica nos permite pensar en este tipo de proyectos. Si miramos ya un poquito más en detalle cuál es la situación, efectivamente en todo el continente existen una serie de proyectos petroquímicos, de refinerías y de complejos que pueden producir estos productos. Pero la realidad es que todos ellos están o cerrándose o están dirigidos hacia la costa del Atlántico. No están en competencia sobre la costa del Pacífico. Esto es una ventaja importante. De ahí, porque los mercados más importantes han estado en la costa. Nadie en Ecuador ni en Chile ha dispuesto de materia prima ni de la posibilidad de desarrollar un tal proyecto. En términos de urea, y extrapolando un poco nuestra situación, podemos llegar a tener un mercado al año 2025, digamos, con un horizonte razonable para un proyecto de esta magnitud, de 500 millones de toneladas año. Y si a esto sumamos los mercados de Colombia, Ecuador, Chile, tenemos 2.200 millones de toneladas año. Esto es el equivalente al mercado de 2 plantas grandes de amoníaco urea de talla mundial el día de hoy.
O sea, hay ese déficit en nuestra subregión. Hoy día ese mercado está abastecido con importaciones que vienen de Rusia, que vienen de China, que vienen de Medio Oriente. En el caso de los polietilenos estamos en una situación bastante similar, en el cual nuestro mercado es del orden de unas 420 millones de toneladas año, ¿no?, extrapolado al año 2025, y hay el mercado de otros países en la región, en la misma subregión, hoy día abastecidos de Norteamérica y de Asia, que se están abriendo y que nos dan esta posibilidad. Hacer un proyecto petroquímico no solamente es la materia prima y el mercado, sino hay consideraciones muy importantes. La primera es que la industria petroquímica requiere de servicios, requiere de un puerto, requiere de procesos, requiere de energía eléctrica, ¿no?, y requiere de un conjunto de servicios. Y lo típico es que se desarrollen en base a alguien que entrega estos servicios. No es que la industria petroquímica ella misma desarrolla todo, ¿no? Tiene que haber la carretera, tiene que haber puerto, y esa es la actitud que han tenido los gobiernos. Y la realidad es que junto a esta industria petroquímica baja surgen estos parques industriales. O sea, la disponibilidad. Hoy día Perú es un país que importa estos productos y exportamos una serie de productos petroquímicos. Y esa industria está esparcida en todo Lima, en todos los lugares, en los conos, en fin. Yo creo que si se desarrolla un parque industrial, ellos van a tener sinergias y van a tener posibilidades de crecer de una manera más sensata. Entonces tenemos que pensar de que no solamente es la planta, sino que son los servicios alrededor y los parques que siguen después con la producción. Hay en este momento 4 zonas que han sido reconocidas como zonas en las cuales podemos instalar proyectos petroquímicos. Hay resoluciones ministeriales que autorizan la posibilidad de desarrollar con beneficios en Pisco, en Marcona, en Matarani y en Hilo las posibilidades de la industria. Veamos en función, en consecuencia de las disponibilidades que tenemos, en dónde podrían surgir estos complejos. La primera posibilidad es algo que existe hoy día. O sea, el actual suministro de gas que viene de Camisea viene a través del gasoducto de transportadora de gas a la zona central del país. Y este suministro desde ya contiene etano suficiente como para desarrollar una planta de etileno de talla mundial. El segundo gran proyecto es el gasoducto del sur. El gasoducto del sur, a raíz de los problemas que entró Odebrecht, está en este momento paralizado, ¿no? Hay una inversión que se ha avanzado y en este momento Proinversión analiza qué posibilidades hay de desarrollarlo. La verdad que desde el punto de vista del desarrollo energético, ¿no?, incluyendo el tema petroquímico, solamente para el tema de generación de electricidad. Si hoy día no arrancamos nuevamente ese proyecto, si ese proyecto no vuelve a salir, vamos a estar en dificultades muy serias. Yo leía el último informe del COES, ¿no? El COES es el Comité Económico de Operación del Sistema Eléctrico. El COES tiene por misión analizar cuáles son las líneas de transmisión que hay que construir en el sistema y cómo se va a llevar el despacho de electricidad. O sea, qué centrales son aquellas que van a estar funcionando en un momento dado. Y tiene que mirar en una cierta perspectiva dónde hay la demanda y dónde puede haber el suministro. La realidad es que hoy día no hay ningún proyecto hidroeléctrico importante. Y un proyecto hidroeléctrico toma mínimo 6-7 años para desarrollarse. No hay suficientes proyectos en energías renovables. O sea, lo último grande que se hizo fue la 4ª, 5ª licitación hace unos años y no hay más. O sea, hay muchas ideas de que se puede hacer mucho más. Pero en concreto, están estas 2 centrales que conforman el nodo energético, que están en condición de reservas, como lo único para responder al crecimiento de la demanda. Y si esas centrales no reciben gas, tendrán que comenzar a quemar diésel. En su último informe, el COES nos dice, saben señores, preocupémonos, porque al 2022 esto se va a repercutir en las tarifas eléctricas
esto va a causarles un aumento de tarifas bastante costoso. Entonces, el gasoducto, no por la petroquímica, sino por razones de energía, es un proyecto ahora que necesariamente tenemos que llevarlo adelante. Cuando se hicieron los cálculos para sacar adelante este proyecto, se pensó que las tarifas de transporte eran tarifas razonables a partir de un volumen transportado del orden de 500 millones de pies cúbicos por día. El sector gas puede tomar alrededor de 300 millones. La petroquímica podría ayudar en base a un proyecto de amoníaco urea con unos 130 adicionales, los cuales nos llevarían a una situación mucho más saludable. Ahora, si es que adicionalmente el gasoducto del sur continúa a crecer, si es que se suma el gas de Bolivia, si es que se suman otros gases y tenemos posibilidades de exportar gas, yo creo que tenemos que pensar, digamos, hacia el largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando venga esta gran transformación energética? Muchos piensan que los hidrocarburos van a quedarse en el subsuelo. Estoy seguro que los productores tienen en miras decir, bueno, si aquí tenemos volúmenes adicionales, tenemos que colocarlos en el mercado. Y es muy probable que la demanda de gas continúe a aumentar. Si es que esto se concretiza de esa forma, hay espacio para pensar en una segunda planta de etileno de talla mundial junto a esta de amoníaco urea en el sur del país. Gráficamente esto lo veríamos así. Hoy día, ¿no?, se produce gas en estos lotes, ¿no?, el 88, el 56, 57, el cual se procesa en la planta de Malvinas, una parte se reinyecta y de Malvinas tenemos dos líneas, una de líquidos que viene a la fraccionadora de Pisco y produce GLP y cosas, y otra de gas que sale hacia la costa, ¿no?, que abastecen al mercado interno y que abastecen a la planta de Perú LNG. Lo que nosotros estamos proponiendo es que GLP, el gas propano-butano, el gas en cilindro, ¿no? Nosotros estamos proponiendo un complejo de etileno-polietileno en Umay, en el cual tenemos este volumen de gas que tiene 8%, del cual podemos extraer un 8% de etano como materia prima. O sea, aquí no hay ninguna inversión, es simplemente llegar a los acuerdos necesarios para el manejo de los precios, como decíamos, y las compensaciones que tengan que hacerse por la pérdida de valor calorífico del gas en la exportación. Provincia junto a la Beatita, no, aquí en Ica, sí. Ahí. Bueno, la idea, digamos, de que el gas siga creciendo en el país es una idea muy fuerte, ¿no? Todos los que han hecho un análisis de perspectiva de largo plazo del sector energético se dan cuenta de que el gas continúa siendo para nosotros el energético primario más importante. Y no, es difícil pensar al 2025, al 2030, al 2040 sin un desarrollo adicional de la industria de gas en el país. Y en ese contexto, la única manera de poder concretizar esto es construyendo gasoductos. Porque la salida actual del gas desde donde están las reservas está bastante saturada. O sea, el gasoducto de TGP ya ha tenido una serie de ampliaciones. Si uno mira la historia, ese gasoducto se pensó originalmente para 450 millones de pies cúbicos por día. Y hoy día ya estamos a 1200. O sea, ha tenido varias ampliaciones. Si no ampliamos esta capacidad, esta salida, no podemos utilizar estas reservas de gas. Entonces el siguiente tubo es este tubo que viene hacia el sur. Bueno, colgado de ese tubo podemos hacer algo. Bueno, hoy día yo estaba leyendo, aquí este es un artículo que sale en Gestión, en el cual escuchamos también al presidente del COES hablar de este problema que yo les mencionaba del sector eléctrico, y en el cual se volvió a decir, bueno, vamos a hacer hasta un nuevo tubo de líquidos, ¿no? Yo no creo que los volúmenes ya están disponibles. O sea, el gasoducto, el proyecto actual de tubos tiene una capacidad de llegar hasta 140, actualmente bombea como 100, o sea, hay un espacio todavía para recibir líquidos. Y si no hay un proyecto muy grande, esto no va a ser posible. Pero, digamos, la idea de reavivar el proyecto y de darle viada está presente y esperemos que se concretice pronto.
Si ese proyecto se concretiza, tendríamos, ¿no?, un tubo adicional. Además del tubo de TGP, tendríamos el gasoducto. Y obviamente el primer utilitario sería el mercado nacional de energía. Este gas, en parte, vendría del lote 58. Lo que estamos nosotros proponiendo es que un primer proyecto, ¿no?, tenga lugar aquí. O sea, tendríamos un proyecto de amoníaco urea. Si este volumen se incrementa, si adicionalmente al gas del lote 58 tenemos otros lotes, y si viene gas de Bolivia, vamos a poder nosotros pensar en que, además del complejo aquí en el sur, podríamos tener un segundo complejo en el norte del país, ¿no? O sea, este podría ser un desarrollo posible en el caso del gasoducto al sur. O sea, tendríamos el complejo aquí en el centro y tendríamos este complejo en el sur. O sea, si además del desarrollo inicial del lote 58, otros lotes y gas de Bolivia se suman, la línea que se está pensando para el gasoducto sur peruano es una línea capaz de manejar hasta 1.500 millones de pies cúbicos día. Tendríamos posibilidad de desarrollar toda esta petroquímica. O sea, no es una cosa al futuro, es una cosa que hoy día hay que pensarla seriamente y que hoy día hay que reflexionar si la podemos sacar adelante. Un poco la visión, es decir, partamos con el tubo del TGP para hacer un primer proyecto y veamos el desarrollo en el sur para planear adicionalmente amoníaco urea y una posibilidad adicional de etileno. Es ambicioso. O sea, las dificultades actuales en el mercado son tales que cualquier proyecto de petroquímica, como decía, tiene que competir con proyectos grandes afuera, tiene que competir con proyectos en otros países. Pero hay que hacer el esfuerzo y es en ese sentido que va nuestra reflexión. ¿Qué inversiones estamos hablando, no? Un proyecto en base a etano en Umay, ¿no?, en Ica, va a requerir del orden de 5.500 millones. Y proyectos adicionales en el sur estarían pidiendo 8.300 millones en una primera estimación. O sea, no es fácil sumar, como a veces piensa, al proyecto del gasoducto, que va a requerir por lo menos unos 2.500 millones de inversión adicional. Estos proyectos son muy grandes, tienen que tener su planeamiento y sus decisiones propias separadas. El no hacerlo tiene un costo muy grande. O sea, este es el costo de la importación de polietilenos, de urea y de nitrato de amonio. O sea, como ven primero los gráficos, en el caso del polietileno están muy ligados al crecimiento de la economía, ¿no? O sea, conforme ha crecido la economía hasta el 2014, ha venido aumentando. Bueno, en los últimos años nos hemos venido un poco abajo, pero digamos la reactivación que venga va a seguir creciendo este mercado y con ella las importaciones. A pesar que los precios también del polietileno bajaron cuando bajaron, estos están en millones de dólares. Si nosotros hacemos un gran promedio, vemos que en estos 10 años hemos gastado del orden de 6.400 millones de dólares importando estos productos. Casi la inversión de lo que estamos nosotros hablando. No, en 10 años, 10 años. En un año estamos hablando de 600 actualmente. Y si el mercado crece, esto va a seguir creciendo, ¿no? Bueno, la petroquímica no solamente es un tema de la economía de la petroquímica básica. La petroquímica tiene este efecto de transformación que yo mencionaba inicialmente. Y si nosotros comparamos, ¿no?, el seguir viviendo importando contra el realizar la inversión, vemos que hay posibilidades en los próximos 20 años de cubrir no solamente nuestras necesidades, sino también de ganar enormemente en la exportación. Y con ello crear empleo, con ello, ¿no?, ahorrar divisas, con ello desarrollar tecnologías de punta. O sea, los beneficios son enormes como país y como región.